En este momento, 300 millones de personas en el mundo viven con una condición que el 95% de los médicos nunca ha visto en persona. Imagina que tu cuerpo se rompe de una forma que no ha sido registrada en los libros de medicina o no tiene nombre aún. Tener una enfermedad rara es garantía de exclusión y desventajas, y es casi una condena biológica. Hoy vamos a analizar cómo la sociedad castiga la rareza marginando, cómo el mercado farmacéutico decide quién vive según la rentabilidad y qué películas han logrado exponer esta cruda realidad sin caer en la lástima barata. Mi nombre es Omar y esto es Tópicos Trágicos. Espero que este video te guste. La sociedad opera bajo un sistema de promedios. Si tu síntoma está en el promedio, recibes tratamiento, pero si tu síntoma es una anomalía, el sistema generalmente te ignora. En este video vamos a analizar cómo las personas que padecen enfermedades raras enfrentan desafíos sociales a consecuencia de los prejuicios y la falta de tratamiento para sus males. Como siempre lo haremos con ayuda de algunas recomendaciones cinematográficas. El primer síntoma de exclusión social suele ser el gaslighting médico. El gaslighting es un patrón de manipulación psicológica en el que una persona hace que otra dude de su percepción, memoria o juicio, afectando su confianza y estabilidad emocional. Los pacientes con enfermedades raras pasan en promedio 5 años visitando especialistas antes de obtener un nombre para su padecimiento. Durante ese tiempo, a falta de una definición concreta, la sociedad suele etiquetar al enfermo como hipocondríaco o flojo si es que sus síntomas no son evidentes. La falta de un nombre para la enfermedad se convierte en una herramienta de marginación también. Si no tiene nombre, tu dolor es subjetivo, y si es subjetivo, no mereces apoyo estatal ni empatía laboral. Y aun si tu padecimiento tiene un nombre y un diagnóstico específico, el simple hecho de padecer una enfermedad rara suele de por sí ser una sentencia de marginación. En el cine, hay varios ejemplos que ilustran este tipo de acontecimientos. La película muestra la lucha de Augusto y Micaela O'Donnell frente a la adrenoleucodistrofia, una enfermedad degenerativa que afecta a su hijo Lorenzo. Ante la falta de respuestas de la comunidad médica, los padres asumen el rol de investigadores autónomos. El guión documenta el proceso científico empírico, desde el estudio de ácidos grasos hasta el descubrimiento de un aceite específico que detiene la progresión de la enfermedad. Es un largometraje de ritmo acelerado que prioriza la resolución técnica sobre el melodrama familiar y que resulta muy interesante y conmovedor. Esta obra expone el conflicto entre la urgencia del paciente y la burocracia científica. La sociedad médica opera bajo protocolos de ensayos clínicos que tardan décadas, un tiempo que para las enfermedades raras equivale a una sentencia de muerte. El filme analiza cómo el prestigio académico ignora el conocimiento generado fuera de las instituciones y muestra que cuando no existe referencia previa, la investigación burocrática se cierra sobre sí misma buscando protegerse del error y evitando ayudar al paciente. Esto deja en desamparo a los afectados y crea desesperación en las familias involucradas. Es natural que el sistema burocrático médico rechace las soluciones fáciles, porque esto implicaría ignorar protocolos científicos que han costado décadas establecerse. Pero cuando el costo es una vida humana, las explicaciones científicas no bastan para mitigar el dolor. El sistema actual funciona con economías de escala. Si 1.000 millones de personas necesitan una aspirina, la aspirina será barata. Si solo 10 personas en el mundo necesitan una enzima específica, esa enzima cuesta $500,000 al año. La industria farmacéutica acuñó el término medicamentos huérfanos. Es un nombre elegante para decir que no nos sale rentable curarte. La sociedad permite este abandono basándose en la utilidad del individuo. Si curarte es más caro que lo que producirás en tu vida laboral, el sistema te deja en la sala de espera de forma indefinida. El filme detalla la creación de una empresa de biotecnología para combatir la enfermedad de Pompe. John Crowley, un ejecutivo con 2 hijos afectados, contacta al investigador Robert Stonehill para acelerar el desarrollo de una enzima de reemplazo. La narrativa se centra en las rondas de inversión, la gestión de patentes y las juntas de accionistas. Es una película sobre logística, capital de riesgo y la realidad corporativa detrás de los laboratorios. El enfoque de la cinta es puramente económico, donde nos muestran la salud como un activo financiero. La película visibiliza el concepto de medicamentos huérfanos y cómo la industria farmacéutica margina a los pacientes basándose en la rentabilidad del mercado.
La sociedad somete a los afectados a una competencia cruel por el financiamiento. Si la enfermedad no afecta a un número crítico de personas, la inversión se detiene. Expone la lógica del descarte del capitalismo moderno, donde la investigación médica no busca curar, sino generar retornos de inversión sostenibles. Cuando la enfermedad rara afecta a la apariencia física, la marginación cambia de forma, pasa de la indiferencia a la agresión o al voyerismo. Pasamos de los freak shows de las ferias a los documentales amarillistas de televisión que buscan el impacto visual del hombre árbol o la niña de cristal. Cuando una persona juzga o margina a otra por su apariencia física, en el fondo utiliza la deformidad o la diferencia física para reafirmar su propia normalidad, entre comillas. Porque mirar al otro con lástima es una forma de superioridad. Al tratar al paciente como un ejemplo de superación y exigirle que se porte acorde a ello, le negamos su derecho a estar enojado, a estar cansado o a simplemente ser una persona con un problema de salud. La cinta registra la vida de Joseph Merrick en el Londres del siglo XIX. Merrick posee deformidades severas derivadas posiblemente del síndrome de Proteus. La película sigue su transición de ser una atracción de feria a convertirse en un invitado de la aristocracia bajo la tutela del Dr. Frederick Trips. David Lynch utiliza una estética en blanco y negro para resaltar la textura de la piel y el entorno industrial hostil. El filme muestra el fenómeno del voyerismo social. La sociedad margina a Merrick a través de la mirada morbosa y por supuesto de los prejuicios y el rechazo. En la feria es un objeto de horror y en el salón de té es un objeto de curiosidad. Ambos sectores lo deshumanizan por igual. El acto de observar a alguien para reafirmar la propia normalidad es una forma de violencia psicológica. Merrick es un espejo donde la sociedad proyecta sus miedos, prejuicios y valores morales, utilizando su condición para definir los límites de lo que consideran humano. Como sociedad, a menudo exigimos que el afectado se adapte al entorno en lugar de que el entorno se abra al afectado. Wonder sigue el primer año escolar de August Pullman, un niño con síndrome de Treacher-Collins que se ha sometido a 27 cirugías faciales. La trama evita el conflicto médico para centrarse en la dinámica social del entorno escolar. Presenta la perspectiva de los compañeros, los padres y los maestros, exponiendo las diferentes capas de interacción social que rodean a una persona con laceraciones faciales. La cinta muestra cómo la sociedad intenta integrar a los afectados mediante una amabilidad forzada o un aislamiento sutil. En este caso, el peso de la adaptación recae siempre en el niño. Él debe ser extraordinario o valiente para que los demás se sientan cómodos con su presencia. Es un testimonio realista sobre la falta de infraestructura emocional de las instituciones en general, pero sobre todo de las instituciones escolares. Y es que al no dar atención al individuo en este tipo de problemáticas, se ignoran las necesidades reales de la persona, enfocándose únicamente en gestionar la incomodidad que su apariencia genera en el grupo. La estadística dice que las enfermedades raras son poco comunes, pero los pacientes que las sufren son millones. Una estructura social que solo otorga valor a quienes encajan en el estándar es un problema que desafortunadamente aún no logramos erradicar. Marginamos lo que no entendemos porque entenderlo requiere tiempo y el tiempo en nuestra sociedad es dinero. Estas películas que mencionamos hoy son testimonios interesantes que exponen nuestra tendencia a rechazar aún cuando exista voluntad de ayudar, pero para lograrlo como cultura y sociedad debemos dejar de mirar la rareza y empezar a mirar la estructura que la excluye. Si te interesan este tipo de temas, suscríbete a Tópicos Trágicos. ¿Conoces alguna otra película que trate una enfermedad rara sin caer en el sentimentalismo? Te leo en comentarios.